Esta es la historia de uno de los profetas más famosos del Antiguo Testamento, el profeta Isaías, quien también predijo el sufrimiento de Jesucristo y cuyas profecías siempre se cumplieron. Sin temor, criticó las decisiones de los reyes y predijo tragedias para Israel si continuaban por el camino equivocado. Hay más de 65 referencias a Isaías en el Nuevo Testamento y se menciona su nombre más de 20 veces. Según las historias tradicionales, Isaías encontró su final de una manera horrible, siendo aserrado por la mitad por el rey Manasés. Isaías, hijo de Amós, uno de los profetas de la verdad más conocidos del Antiguo Testamento, comenzó su profecía en los días del rey Uzías, en el año 745 a.C. Predijo el juicio de Dios sobre el rey y el pueblo a través de sus profecías. Fue un profeta central del Antiguo Testamento junto a otros como Jeremías, Ezequiel y Daniel. Su ministerio se desarrolló en los tiempos turbulentos del reino de Judá, que abarcaron los reinados de reyes como Uzías. Isaías aceptó de buen grado su misión profética porque reconoció la condición moral de su pueblo en ese momento, lo que le llevó a querer salvarlo de la tragedia que se avecinaba. Más allá de la corrupción social que presenció, también vio la depravación de los gobernantes, la decadencia de los ricos y las supersticiones e idolatría de toda la población. Al mismo tiempo, observó la creciente fuerza del conquistador asirio que se acercaba a la tierra de Israel y relacionó ambas cosas diciendo que los pecados del pueblo llevarían a su destrucción. Isaías estaba involucrado en la política de los reyes, y tal vez bajo su influencia, el rey Ezequías comenzó su reforma religiosa para purificar la idolatría. Pero, por otro lado, Ezequías no siguió los consejos políticos de Isaías y se rebeló contra Asiria, lo que le costó un alto precio. El rey Ezequías, descendiente de David, heredó un reino pecador y corrupto durante un período de cambios significativos en el panorama político. Ante sus ojos, el reino de Israel cayó en manos de Asiria, que amenazaba con continuar su ocupación y destruir también su reino. Ezequías se preparó para una rebelión general y un largo asedio en Jerusalén, pero al mismo tiempo también estaba dispuesto a someterse y enviar un mensaje de rendición. En una de las profecías de Isaías, escrita en el capítulo 36, se dice que Senaquerib fue a la guerra para restaurar su dominio y matar a los que se habían rebelado contra él. Como resultado, el rey Ezequías fue a la casa de Dios y oró allí. Desde allí, incluso envió un mensaje al profeta Isaías para que también orara. Isaías intervino para ayudar a Ezequías y profetizó que el rey de Asiria, Senaquerib, finalmente dejaría la tierra y sería asesinado en su país, y como sucedió al final, los hijos de Senaquerib lo mataron. Tras la muerte de Ezequías, su hijo Manasés asumió el trono a los 12 años y se convirtió en el rey de Israel. Manasés hizo lo malo a los ojos de Dios. Fue el rey más malvado y se sintió atraído por la idolatría. Levantó altares para Baal y Aserá. A través de sus profetas, Dios reveló un juicio contra Manasés. Dios dijo que Manasés caería en manos de sus enemigos. El reinado de Manasés se describe en 2 Reyes 21 y 2 Crónicas 33. Los libros describen a Israel y a su rey adorando ídolos, creyendo en hechiceros, cometiendo violencia y persiguiendo profetas. Durante este tiempo, Manasés, el rey de Judá, desempeñó un papel importante en la cadena de reyes responsables de la destrucción del templo y el exilio de Judá. Fue rey durante 55 años, más que cualquier otro rey en Judá e Israel. Incluso se le describió como el rey más malvado, que dañó a su pueblo y su fe en Dios. Sus pecados dejaron una impresión duradera en la nación, incluso después de su muerte, y durante su reinado se pronunció un decreto de exilio sobre el reino de Judá. Quizás por esta razón,
La Biblia le dedica solo unos pocos versículos. En el libro de Reyes, solo 18 versículos se le dedican, y en el libro de Crónicas, solo 20. Para comparar, recordemos que Acab, que reinó durante menos de la mitad del reinado de Manasés, 22 años, tiene 5 capítulos dedicados a él en el libro de Reyes. Las Escrituras describen la reacción de Manasés hacia aquellos que se oponían a sus políticas, especialmente los profetas que se levantaron contra él. Manasés persiguió a los profetas de Dios y a sus seguidores, matándolos porque se oponían a sus políticas idolátricas. Según la tradición, el rey Ezequías, padre de Manasés, se casó con la hija del profeta Isaías, lo que convierte a Manasés en el nieto del profeta Isaías, a quien también mató al final. Según el Talmud judío y otras fuentes antiguas, los últimos momentos de Isaías se describen como sus intentos de escapar de su destino, ya que el rey Manasés lo perseguía hasta la muerte. En la historia de sus últimos momentos, la vida de Isaías se volvió amarga y trágica debido a la persecución del rey Manasés, quien temía por su trono. Manasés desafió al profeta Isaías a proporcionar evidencia que apoyara las profecías de Moisés, particularmente la profecía en la que Isaías afirmaba haber visto a Dios. Esto contradecía las palabras de Moisés de que ningún hombre verá a Dios y vivirá, aunque Moisés mismo vio a Dios en el monte Sinaí, como está escrito en Éxodo 24:10. Isaías, en lugar de responder lo que habría llevado a su muerte inmediata, decidió huir. Según esta leyenda, durante su fuga, el profeta vio un cedro, invocó el nombre de Dios y fue tragado inmediatamente por él. El rey Manasés ordenó que el árbol fuera aserrado por la mitad, matando así al profeta. Milagrosamente, el árbol no fue cortado hasta que llegaron al lugar donde estaban los labios del profeta. Momento en el que el milagro terminó, el árbol fue aserrado y el profeta fue asesinado. Otras historias cuentan que Isaías fue encarcelado dentro de un tronco de árbol hueco y aserrado por la mitad. Aserrar a alguien por la mitad es un método de ejecución doloroso conocido desde la antigüedad, que se puede llevar a cabo de diferentes maneras, verticalmente o horizontalmente, de la cabeza a los pies. Algunas fuentes afirman que tales métodos crueles fueron utilizados en diferentes periodos. Isaías enfrentó desafíos y oposición, particularmente de aquellos en el poder. Criticó las decisiones de los reyes, predijo tragedias e instó a Israel a buscar primero a Dios. Sin embargo, sus mensajes a menudo fueron ignorados. El rey Manasés, en particular, rechazó las enseñanzas de Isaías, lo que llevó a un aumento de la apostasía y la persecución de los justos. El papel de Isaías no fue solo el de un predicador bajo el agresivo imperio asirio. Presidió una crisis que dejó una huella duradera en la historia de Israel. Según Isaías, el liderazgo sería destruido porque confiaban demasiado en sí mismos y no confiaban en las soluciones de Dios. Confiaban en su poder militar y en las alianzas con naciones extranjeras, pero no en la guía de Dios. Y este fue el pecado del orgullo humano. Isaías también profetizó y se refirió al fin de los días, que está relacionado con el día del juicio. Anhelaba sinceramente un mundo en el que prevalecieran la bondad y la justicia, un mundo en el que las personas defendieran a los oprimidos, protegieran a los heridos y proporcionaran refugio a las viudas y los huérfanos. Al reflexionar sobre el viaje de Isaías, escuchamos el eco de su valentía en nuestras propias vidas. En un mundo lleno de desafíos e incertidumbres, el recuerdo de su dedicación inquebrantable sirve como un faro de esperanza. Inspirados por su historia, un grupo de individuos de diferentes caminos se unen, decididos a marcar la diferencia. Reconocen que, a pesar de las adversidades, tienen la fuerza y la convicción para generar un cambio positivo. El legado de Isaías, por lo tanto, vive no solo en palabras,
sino a través de las acciones de aquellos a quienes inspiró. Su deseo de un mundo gobernado por la bondad y la justicia resuena en las acciones diarias de personas comunes que eligen levantarse, proteger y dar refugio. Al final, la historia de Isaías no termina con él. Continúa en cada uno de nosotros, recordándonos el poder de la fe, la esperanza y la determinación para enfrentar la adversidad y construir un futuro mejor.